el libro de Génesis, donde tuvimos la lectura devocional, capítulo 21, verso del 8 al 21. El mensaje de esta mañana, continuando con esta serie que estamos teniendo sobre la vida de Abraham, lo hemos titulado Consecuencias del pecado. Oremos. Padre, gracias porque podemos estar en esta mañana en tu casa. Gracias por el privilegio que me das como pastor en este lugar de traer tu palabra. También estoy reconociendo la responsabilidad que tengo, Señor. Te suplico que tú me capacites con tu espíritu, que tu poder hable por medio nuestro a tu pueblo, Señor. Danos a todos un corazón humilde para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las verdades más consoladoras que podemos encontrar en la Biblia es el hecho de que tenemos al Dios que perdona nuestros pecados. Saber que Dios nos perdona produce un profundo alivio y una inmensa paz. Pero junto con esta verdad hay otra que quizás nos inquieta, nos puede perturbar, pero es verdad también. Y como tal, Dios la presenta de la misma manera en su palabra. Y es que aunque Dios nos perdona, las consecuencias del pecado persisten. Esto es una verdad difícil, puede ser incómoda, pero es útil. Todo acto de pecado, Dios lo perdona. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin embargo, los efectos de algunos pecados no se pueden borrar. Allí nos persiguen las consecuencias. Habría un sentido satisfactorio de justicia si por lo menos los culpables experimentaran las consecuencias de su pecado solamente ellos. Pero la realidad es que el pecado también afecta, también daña, lastima al inocente. Imagínese el pecado como una bomba colocada en un centro comercial abarrotado de personas. ¿Qué ocurre? Ocasiona mucho caos, lanza fragmentos por todas partes, hiere a cualquiera de cualquier edad que esté cerca de la explosión. La ola de conmoción del pecado incluso puede repercutir por generaciones. Puede llegar a causarle daño a personas que aún no han nacido. Trágicamente, los inocentes sufren las consecuencias del pecado también con los culpables, y en ocasiones lo sufren más. Génesis capítulo 21. Ahí encontramos la historia, el relato de un hombre que había pecado, tomando una decisión desafortunada, una decisión equivocada, y ese pecado lo atormentaba y le hizo daño a la gente que él amaba. Estamos pensando en Abraham, la historia de Génesis capítulo 21. Ustedes recuerdan el nacimiento de su muy esperado hijo, el heredero, Isaac. Cuando llegó, trajo muchísima alegría a sus padres, a Abraham y a Sara. Sin embargo, ese deleite se vio afectado por el lamento. Podemos decir que las consecuencias del pecado de ellos irrumpió en su momento de gozo al nacer Isaac. Ustedes recordarán aproximadamente unos 15 años antes. Ellos intentaron ayudar a Dios, quisieron apresurar el plan de Dios, y en su prisa por recibir el cumplimiento de la promesa de Dios, planificaron tener un hijo a su manera y de acuerdo a su tiempo. Ustedes deben recordar lo que ya hemos estado diciendo. Dios tiene su calendario, Dios tiene su plan,
Dios tiene su manera de hacer las cosas y su tiempo en el cual hacerlas. Dios no se apresura por nuestra presión. Dios tiene su momento y su tiempo siempre es perfecto. Sara le sugiere a Abraham, ustedes recuerdan, ahí en el capítulo 16, quiero leer el verso 2, dice la Biblia, y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Así que Abraham, ¿qué hizo? Tuvo relaciones sexuales con Agar, la criada egipcia de Sara. Ella concibió un hijo. 9 meses después llegó Ismael, un hijo de Abraham, pero no el tan esperado niño prometido. Ese hijo era el resultado ¿de qué? De la intervención humana, de la desobediencia de ellos. Ahora Sara había tenido un hijo propio, el hijo del pacto de Dios con Abraham. Recuerden que lo llamaron Isaac, que significa el ríe. Ellos habían reído de incredulidad al principio y después de su nacimiento se rieron de alegría. Este bebé se une a su medio hermano que acababa de cumplir ya 14 años, un joven que se describe en el capítulo 16 de Génesis, en el verso 12, de la siguiente manera: y él será hombre fiel, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Bueno, por primera vez Ismael tuvo que compartir su hogar con un rival. Había llegado su hermano, ya él había estado viviendo y llegó a conocer su posición en la jerarquía familiar. Él era el arreglo, Isaac, el verdadero hijo de la promesa. Imagínense la tensión en este hogar. El muchacho crecía, se daba cuenta de su lugar, hasta que finalmente llegan a un punto crítico mientras estaban celebrando una actividad familiar. Allí en el capítulo 21, verso 8, dice: y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Quiero que sepan esto: en las culturas del cercano oriente, los niños eran amamantados hasta aproximadamente que cumplían los 3 años de edad. Quiere decir que para este tiempo ya Ismael estaría celebrando su 17º cumpleaños para entonces, o sea, 17 años. A esta edad, en aquella cultura, ya se consideraba un hombre listo para tomar una esposa e iniciar su propia familia. No se desesperen los jóvenes que hay aquí. No estamos en esa cultura. Aunque acá en Occidente nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Pero en aquella cultura era así. 17 años, ya era un hombre, o considerado un hombre, debía buscar o sea, se le buscaba su esposa e iniciaba su propia familia. Sin embargo, durante la celebración, dice el verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Bueno, el mayorcito estaba ridiculizando al pequeño. No era correcto lo que estaba haciendo, pero procuremos entenderlo, ¿verdad? En realidad estaba en una edad difícil y había vivido casi todo el tiempo sabiendo que él era, como dije, el arreglo, no era el hijo de la promesa.
pero su actitud de burla hacia su hermano hizo que la sangre de la madre hirviera. Imagínense la ira de una madre de 93 años en defensa de su pequeño. Imagínense la protección maternal mezclada con cantidades iguales de celos mezquinos, hasta que ella confronta a su marido. Y déjenme decirle que aunque la Biblia dice que Sara llamaba a Abraham Señor, Sara se las traía. Así que no haga mucho caso a eso de que porque le dice Señor. Bueno, y Dios, para más, Dios le dice, hazle caso a tu esposa, porque lo que ella te está diciendo en cierta manera va a cumplir el plan que yo tengo. En el verso 10 dice la palabra: por tanto le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Bueno, los padres que tratan de mantener la paz en una situación de una familia reconstituida pueden identificarse con esto. Abraham estaba atascado en el medio. Piensen, amaba a su esposa, se sentía contento por su nuevo pequeño, aquel niño que iba caminando, tambaleándose alrededor de la carpa, pero también amaba a su hijo Ismael. Probablemente anhelaba arreglar un matrimonio para él, ubicarlo dentro del campamento, celebrar la llegada de los nietos. Aún así, él entendía el punto de Sara. Esa contienda entre Ismael e Isaac finalmente haría que la vida fuera intolerable para todos. Y según las costumbres de la época, según la cultura de su día, él decide concederle a Agar su libertad a cambio de la exención de cualquier reclamo de una herencia por parte de ella. Aún así, Abraham se alteró por la decisión. Dice el verso 11: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, no fue para él algo agradable y fácil lo que su esposa le estaba pidiendo. Se trataba de su hijo. Y dice la palabra que a él le fue grave en gran manera. Entonces Dios mismo interviene y le dice estas palabras a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Bueno, Dios mismo le habla. Abraham no podía llegar ahora a otra conclusión. Ismael tenía que irse. El Señor le había prometido, como acabamos de leer, cuidarlo y multiplicar sus descendientes. Leemos el verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Bueno, aunque podemos apreciar la decisión de enviar lejos a Ismael, él estaba obrando según Dios le había dicho que lo hiciera. Me cuesta entender la prisa. Él tenía carpas, ¿recuerdan? Era un hombre rico, con provisiones, con ganado, con sirvientes de sobra. ¿Por qué no pudo Abraham ayudar a su hijo a establecer su vida propia? Bueno, esto probablemente no pudo ocurrir porque su esposa Sara no apoyaba la idea. Cualquier cosa que se le fuera a dar a Ismael tenía que salir de la herencia de su hijo Isaac. Y ya ella
había manifestado su desacuerdo antes. En el verso 10, por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y de pronto esta madre de un adolescente, podríamos decir de un joven, sale del lugar donde había pasado gran parte de su vida a enfrentarse con experiencias desconocidas. Al salir del campamento de Abraham, Agar anduvo, dice el verso 14, errante por el desierto de Berseba. Amados hermanos, Dios está obrando, Dios está llevando adelante su plan, a pesar de el pecado humano. Eso no exime de responsabilidad a Abraham y a Sara por la decisión equivocada que tomaron antes. Y allí sale esta mujer con su hijo. Dice la palabra que sale errante por el desierto de Berseba. El desierto de Berseba era una región a aproximadamente 48 kilómetros al sureste de Hebrón. Ahora, esta mujer se ve ante un gran desafío. Está sola, tiene que sobrevivir, vagando al principio sin rumbo, con poca provisión para cubrir sus necesidades, las cuales eran muchas, abandonada por sus seres amados y preguntándose si realmente a Dios le importaba lo que a ella le estaba ocurriendo. Encontramos a una mujer viviendo al límite mismo de la desesperación. Y quiero que veamos lo que dice el verso 15 y verso 16. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Hermanos, aquí encontramos a una persona enfrentándose a una situación desesperada, a esos grandes desafíos que irrumpen en nuestra vida cuando menos lo esperamos, y que nos preguntamos: ¿me merezco esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y así estaba esta mujer. Y creo que si usted es madre o padre soltero, creo que le es más fácil entender la situación de Agar, su desesperación. Cualquiera que sea la situación, hay padres y madres solteros que llegaron a su propio Berseba. Están solos, sin un compañero con quien contar, y de frente a la vida, teniendo que enfrentar la difícil tarea de sobrevivir. La supervivencia puede llegar a convertirse en una batalla constante. Muchas veces llegamos a nuestro Berseba, ¿verdad? A esa situación límite donde tocamos fondo. Quizás se llevaron su auto porque no podía continuar pagando, o tuvo que entregar su casa porque no tenía dinero para pagar, perdió su empleo después de años allí. ¿A quién recurre usted cuando el mundo se le abre bajo sus pies? La persona con la que ha estado compartiendo toda su vida, de pronto le dice: ya no te amo, no quiero seguir contigo, esto se acabó. No le importa que hayan estado años juntos, que tengan hijos en común, todo se viene abajo. La pregunta otra vez: ¿a quién usted recurre cuando es madre o padre soltero? Y es más, viene a la iglesia intentando encontrar un refugio y se encuentra con algunos cristianitos, ¿verdad?, que lo miran como si usted fuera un marginado. ¿A quién se dirige usted cuando otros lo miran por encima de sus lentes y piensan, aunque no se lo digan: me pregunto qué hizo ella, me pregunto cómo acabó así? Miren, hermanos, generalmente cuando ocurre un divorcio, las dos partes han contribuido a esto, pero eso nunca justifica que uno de los dos
asuma la actitud de abandonar al otro. Cuando se quiere, se puede. Cuando hay voluntad para resolver los problemas, se resuelven. Sobre todo con la ayuda de Dios. Todos tenemos defectos. Y el matrimonio es un desafío, porque dos personalidades diferentes que tienen que ajustarse, van atravesando por etapas. Todos tenemos defectos. Es sumamente necesaria la voluntad para solucionar los conflictos. Y aunque las emociones y los sentimientos siempre existen en una relación, más que todo es una decisión. Yo decidí amar a esta persona y estoy comprometido con esa persona para toda la vida. Y si hay momentos en los que hay conflictos, tengo que tener el suficiente valor para resolver esos conflictos, porque con Dios siempre hay solución. Pero dolorosamente, en muchos casos no existe esta voluntad, porque hay egoísmo, hay pecado, a veces hay terceras personas involucradas, y de pronto uno de los miembros de la pareja se ve totalmente solo. Y ahora tiene la gran tarea de cuidar de sí mismo y en muchos casos de sus hijos, sin otra persona que le pueda ayudar a llevar la carga. Miren, seamos honestos. La vida por sí misma es bastante difícil, aún estando casados. Imagínense a una persona verse sola, con hijos que criar, con hijos que sacar adelante. Yo realmente siento un profundo respeto por aquellas mujeres que viven solas con sus hijos, enfrentando ese gran desafío, luchando con esa gran tarea. Usted ahora está sola o solo. Su cama parece demasiado grande, está fría, quieta. Los días festivos llegan para ponerle nostálgico y se pregunta una y otra vez: ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo pude estar tantos años engañado o engañada con esa persona? Siente temor al futuro. Sus recuerdos son tristes. Su futuro es poco prometedor y no puede recordar la última vez que usted rió de verdad. Su alma ahora está sedienta, no sabe a dónde ir. ¿Verdad que todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos así? En un desierto, sin respuestas humanas y un silencio cuando miramos al cielo. A tal punto que podemos llegar a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Pero miren, el hecho de que una persona llegue a sentir que está sola no significa que esto es realidad. Porque no es cuestión de lo que sentimos. Es cuestión de lo que Dios ha dicho y de lo que realmente nosotros estamos dispuestos a creer. ¿Se puede identificar con Agar? ¿Me permite darle algunas palabras de esperanza? Quiero decirle que usted tiene que saber que a pesar de que se siente solo o sola, no lo está. Porque el Dios que le salvó le ama incondicionalmente y ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestro Dios es un Dios que ve, es un Dios que oye. Él no es indiferente ante nuestro dolor. Él escucha su llanto. Él mira en lo más profundo de su alma todas esas pesadas cargas que la agobian. Él ha prometido cuidar de usted y lo hará. Y solo Dios es capaz de convertir el llanto en gozo. Las noches son largas, ¿verdad? A pocas penas o apenas logra reconciliar el sueño. Pero recuerde lo que Él ha dicho. Te voy a sostener, te voy a restaurar. Y lo mejor, Él va a atravesar con usted a través de Berseba.
Oiga las palabras de un antiguo profeta que las escribió a gente como usted, teniendo a gente como usted en mente. Permítame leerles en el libro de Isaías, en el capítulo 54, verso del 4 al 6. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Qué tremendo. Si usted se identifica con Agar, cobre ánimo. Cuando su vida se haya recuperado de ese tiempo oscuro, usted habrá adquirido una gran fortaleza en medio de las dificultades. Mientras tanto, le repito esto: Dios no le ha dejado solo o sola. Mientras esta mujer yacía llorando, desesperada, y allí estaba su hijo, ese jovencito muriéndose de sed, dice la palabra que Dios oyó la voz del muchacho, escuchó su lamento. ¿Te has puesto a pensar que Dios es testigo de todo lo que pasa con tu hijo o con tu hija? Y si tienes el suficiente valor para ponerlos en sus manos, Él los va a cuidar. Porque Dios los ama más de lo que tú como padre o madre seas capaz de amarles. Dios escuchó la voz de este muchacho. Él oye a su hijo, a su hija. Él sabe que están confundidos. Él sabe que usted está atrapado entre el pesar profundo y esa amargura que lo corroe por dentro. Dios te entiende. Te entiende mejor que nadie. Después de todo, probablemente, usted no pidió para nada lo que ahora está enfrentando. Usted no le dijo: Dios, mándame esto. Y probablemente tampoco se lo buscó. Acuérdense lo que dije al principio: muchas veces los inocentes sufren las consecuencias del pecado de otros, y en medida mucho mayor. Agar no pidió concebir. A ella simplemente se le dijeron que se acostara con su amo. 9 meses después dio a luz a un hijo que no fue concebido con amor. Y ahora las mismas personas que habían maquinado el plan la echaron. Y aunque Agar podía haber sido más agradable con Sara, y yo creo que probablemente después de su primer viaje al desierto sola, ella mejoró en esto. Y aunque Ismael podía haberse comportado mejor con su hermano pequeño, ninguno merecía vagar solo por el desierto de Beerseba. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham: haz lo que dice tu mujer, porque Dios se iba a encargar de ellos. Él estaba mirando todo lo que estaba ocurriendo. El Señor escuchó sus llantos. Dice el verso 17 al 19: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y lo dio a beber al muchacho. ¿Saben qué, amados hermanos? Ese manantial había estado allí todo el tiempo, pero cuando uno está en medio de un lío, no ve el alivio. Cuando uno está perturbado, hay muchas cosas que deja de ver. Humanamente nos enfocamos en lo que nos ocurre, en los obstáculos,
en las barreras, en los problemas, y cometemos el gran error de quitar la mirada del Señor. Esa ha sido mi experiencia. Y tengo esa tendencia muy humana de que cuando me ocurre algo perturbador, alguna dificultad, me encuentro atravesando por una prueba, me enfoco, mi primera reacción es enfocarme en lo que me está ocurriendo. ¿Qué me trae? Angustia, intranquilidad, desespero. Pero cuando uno aplica los frenos y mira más allá de lo que está ante nuestros ojos, mira hacia el cielo, recuerda en quién cree y lo que Él ha dicho, entonces viene la paz, hermanos. Y decimos: Señor, esto yo no lo puedo manejar. Es algo que está más allá de mi control, pero sé que tú lo comprendes, tú lo conoces. Allí estaba el manantial y ella no lo podía ver. No podía ver el agua. ¿Verdad que muchas veces no podemos ver más allá de nuestro sufrimiento? Por eso es que el Señor le abrió los ojos a Agar, y el incidente causó que todo cambiara para ella e Ismael. Al mostrarle el pozo, Dios le estaba diciendo: Agar, aquí estoy, no tiene nada que temer. Qué tremendo, ¿verdad? Dios siempre está con sus hijos. No importa los errores que cometamos, hermanos, Dios no nos va a abandonar. Si somos sus hijos, nos va a disciplinar, va a ganar de nuevo nuestra atención, pero Él no nos va a dejar. A medida que reflexionaba en esta historia sobre Agar, la madre soltera, y su hijo Ismael, ese hijo sin padre, recordaba un salmo escrito por David. Sus palabras dan consuelo a las personas que se encuentran hoy atravesando por esa experiencia dura. Porque, hermanos, cuando una persona se casa, lo hace para toda la vida, ¿verdad? Y cuando vienen hijos, siempre hay esperanza de que los dos padres estarán involucrados en la formación de esa criatura. Quiero que lean, hermanos, junto conmigo. Bueno, síganlo con la vista, el Salmo 68. Y quiero que observemos allí lo que dice el verso 5 y verso 6. Hablando de Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Anímese. Dios no ha terminado con usted. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Todas las cosas ayudan a aquellos a los que Dios ha llamado, ayudan para bien. Eso da consuelo, eso da esperanza. Ahora, le ofrecí esperanza. Permítame darle unas palabras de advertencia. Cuando nos encontramos en medio de nuestra vergüenza, sufriendo las consecuencias del trato injusto de otras personas, necesitamos estar alerta contra un enemigo letal. ¿Saben cuál es? La amargura. La amargura. Esa peligrosa raíz que, si usted la deja, la deja fortalecerse en su vida, se morirá de hambre. Nunca va a poder ver el pozo cercano. ¿Y sabe qué, amado hermano o hermana? Usted se va a convertir en su peor enemigo. No vaya por ese camino. No vaya por ahí. Más bien gire y busque la provisión de Dios. Acepte su protección.
Pídale a Dios que le ayude a cambiar la amargura por la misericordia. Dígale al Señor palabras como esta: Señor, te necesito. Señor, la realidad es que yo no necesito una pareja para sobrevivir. Te necesito a ti. Y espero que tú me proveas. Y ¿saben qué? El Señor le va a mostrar el pozo próximo de agua fresca. Allí estará. No solo se va a encargar de que usted sobreviva, sino que Él le va a ayudar a prosperar. Observen, amados hermanos, cómo Dios cuidó a Agar y de su hijo. El capítulo 21, verso 20 y verso 21. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ismael prosperó en la región desértica a lo largo de la parte oriental de la península de Sinaí. Se casó y llegó a ser padre de 12 hijos. Quiero que leamos allí Génesis capítulo 25, del 13 al 17. Bueno, ahí está la lista de los hijos de Ismael. Dice, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. Después lo pueden leer. Tuvo una gran cantidad de hijos y un número desconocido de hijas. Hoy en día los árabes trazan su descendencia hasta el mismísimo Ismael. Tal vez nunca podamos, hermanos, esperar ver una paz amplia y duradera entre los árabes y sus medios hermanos, los hebreos. Aún hasta el día de hoy, las consecuencias del pecado siguen causando daño. Por siglos, ellos han estado en conflicto como naciones y como razas. El pecado de Abraham continúa perdurando a lo largo de las épocas y sigue afectando hoy a todos, inocentes y culpables por igual. Así que nunca diga, esta es mi vida y yo hago con ella lo que me parezca. Toda decisión deja consecuencias. Y el pecado, dice la Biblia, todo lo que usted siembra, lo va a recoger. De esta historia, quiero, hermanos, dejarles algunas lecciones basadas en las tres figuras más prominentes de la historia: Sara, Abraham y Agar. Para aquellos que se identifican con Sara, recuerden esto: las consecuencias del pecado pueden acecharlo, pero no lo van a conquistar a menos que usted se lo permita. Si me pidieran identificar a la villana de esta historia, creo que usted coincidiría conmigo en que es Sara, y no sin razón. Después de todo, fue idea de ella hacer que Abraham produjera un heredero con su criada. Luego, cuando resintió cómo resultaron las cosas, le echó la culpa a su esposo y trató mal a Agar y eliminó a Ismael de la propiedad familiar. Miren, el comportamiento de Sara revela esas partes de nosotros que no nos agradan, ¿verdad? Sara descubrió, como lo haremos todos nosotros, que las consecuencias del pecado pueden convertirnos en gente amargada y defensiva si no hacemos las paces con nuestro pasado. Escuche esto: el pasado es pasado, no podemos borrarlo. Allí está. Nuestra responsabilidad hoy es hacer lo mejor que podamos con nuestras circunstancias actuales, recordando que Dios está con nosotros.
Él puede cambiar las cosas. Por eso le animo a llevar su pecado a la cruz y dejarlo allí tantas veces como necesitemos hacerlo. Segundo, Abraham. Para aquellos que se identifican con Abraham, los desacuerdos matrimoniales pueden angustiar a uno, pero también pueden ser grandes maestros si estamos dispuestos a aprender. Sea honesto, aún las parejas más felices y que más años han durado han tenido su desacuerdo. Vaya, si son personas vivas, los muertos no tienen desacuerdo. Pero si lo miramos desde una perspectiva distinta, cristiana, podemos verlo como oportunidades para aprender. Miren, frecuentemente las lecciones que necesitamos aprender llegan a través de la persona con la que nos hemos casado. Y le voy a decir algo. No hay otra persona que le ame más que su esposo o su esposa. Y si usted comienza a creer que sí la hay un peligro grave. Entonces, si está junto a esa persona que no es perfecta, como usted tampoco lo es, debe pensar que esa persona desea lo mejor para usted a pesar de su imperfección. Escuche. Escuche. Y aprendamos. Tercero, para los que se identifican con Agar, los pesares personales pueden decepcionarnos, pero no pueden incapacitarnos si usted decide seguir adelante. Imagínense ahora si uno, cada vez que tuviera una adversidad, se tirara en el suelo y dijera: ya, esto se acabó. La vida es una lucha. Tenemos razón para vivir y tenemos razón para luchar, porque nuestras luchas no son nuestras. La batalla es del Señor. A través de la historia, Dios le dice al desterrado, al marginado, no solo a las madres y a los padres solteros, les dice: miren arriba, hay agua, bebe de ese pozo. Tengo un plan para ti, mucho más allá de lo que seas capaz de imaginar. Confía en mí. Es probable que no encuentres consuelo en las personas que te rodean, ni con los que vives en ese desierto. Es posible que no recibas ánimos de aquellos que están en las carpas de Abraham, pero lo recibirás de mí. Escuche esto. Retire sus ojos de la gente. Deje de buscar en ellos lo que necesita. Aunque muchas veces Dios puede decidir obrar a través de las personas, nadie tiene lo que usted a la larga anhela recibir. ¿Saben quién es el que provee? Dios. También deje de pensar que las circunstancias del pecado se vayan. Miren, ya sea que usted se haya buscado el problema o que no se lo haya buscado, tiene que aprender a vivir con las condiciones como están ahora. Y usted puede decidir, o lo hace con amargura o lo hace con una actitud triunfante. La decisión es suya. Y para todos los que estamos acá, amados hermanos, todavía seguimos teniendo una batalla tremenda con el pecado. Cualquiera que sea su pecado, cualquiera que sea nuestra lucha, Dios es más grande y nos puede llevar a través de cualquier dificultad que enfrentemos. Lo extraordinario de la Biblia es que, siendo un libro con historias tan antiguas, su mensaje sigue siendo hoy un mensaje para el presente, para cada persona, sin importar las circunstancias en lo que viva. ¿Qué carga estás enfrentando hoy? ¿Qué situación? ¿Qué desafío? ¿Te sientes desesperado?
Si sigues buscando la ayuda de otros, no la vas a encontrar. No. Tú no necesitas un psicólogo, tampoco un psiquiatra. No vayas a creer que estás de ingreso. Lo primero que tú necesitas es el Señor. Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás tú dispuesto a venir a Jesús? A entregarle tu corazón pidiéndole que perdone tus pecados, por aquellos pecados que murió en la cruz, y dice la Biblia que resucitó al tercer día. Él es el Señor, Él es el Salvador, y te llama a que le recibas, te arrepientas de tus pecados. ¿Te sientes solo, rechazado, abandonado, traicionado? Escucha lo que dijimos, medita en eso. Dios te ama y ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Otros seres humanos te han decepcionado, el Señor no lo hará. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ven a Cristo, ven ahora. ¿Quieres hacerlo? ¿Alguna persona que está aquí en esta hora le gustaría venir a Dios? Venir a Jesús para que arregle su vida, para que perdone sus pecados y le ayude a enfrentar las consecuencias de los mismos. ¿Quieres tú hacerlo? Puedes allí donde estás hablar con Dios, pidiéndole que perdone tus pecados, invitando a Jesús a tu vida. Puedes acercarte a un hermano o una hermana y contarle que quieres hacerlo. O después puedes conversar conmigo. O quizás en tu hogar puedes hacerlo. Este es el momento, este es el tiempo para que arregles tus cosas con Dios. Que el Señor te bendiga. Amén.